días a todos. Ahora sí vamos a dar inicio al taller de lectoescritura. Como les decía hace un rato a los que ya estaban conectados, mi nombre es Diana Sánchez, soy profesional de mercadeo de la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy nos está acompañando también Cristian Marín, que trabaja también con nosotros en mercadeo, para que, pues, si tienen alguna duda, pues, sobre el proceso de inscripción y eso, nosotros les vamos a estar indicando cómo, pues, resolviendo cualquier duda que ustedes tengan. Como les decía, les queremos dar la bienvenida a este taller. Esperamos que lo aprovechen muchísimo. Sabemos que les van a entregar unas herramientas muy útiles para su preparación para las pruebas Saber 11. Entonces nos encanta que estén hoy aquí con nosotros. La idea es que todos nos ayuden diligenciando la asistencia en la encuesta que les acaba de enviar Analista Universidad Autónoma en el chat, para que, digamos, diligencien la asistencia a este taller. Por favor, les recomendamos ingresar a ese link y llenar la encuesta. Adicionalmente, todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo del taller las pueden ir enviando en el chat. Nosotros vamos recopilando esas inquietudes que ustedes vayan teniendo. La idea es que nos concentremos en el taller durante todo este tiempo que vamos a estar aquí, y al final aclaremos algunas dudas. Igual las van enviando y estamos pendientes de todas sus inquietudes. Entonces, ahora le voy a dar paso a la profesora Olga López, que es quien nos va a apoyar con el taller, y ella pues también nos va a presentar al otro profesor que nos estará acompañando en este taller. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos y damos inicio oficialmente al taller de lectoescritura. Muy buenos días para todos, muy buenos días para todo el equipo que nos está apoyando en este instante de la universidad, que sea esta una ocasión muy especial para encontrarnos, pero sobre todo para tener muchísimos hallazgos en este momento, obviamente, que es de coyuntura, pero que debemos verlo como una gran oportunidad para seguir creciendo y para seguir educándonos. Muchísimas gracias a ustedes, jóvenes, por estar con nosotros, por darse la oportunidad de seguir avanzando en estas comprensiones que implican la prueba Saber. En este ejercicio lo que queremos es que ustedes se lleven elementos supremamente importantes y básicos para la comprensión de la prueba. Si bien es cierto que el contexto en este instante deja pues un poco como la duda de qué va a pasar con la prueba Saber, también lo es que el ICFES no va, digamos, a descartar del todo la posibilidad de realizar este tipo de pruebas. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es posible que esta coyuntura que ha dejado obviamente la posibilidad para que muchos estudiantes puedan ingresar a la universidad, sobre todo a las universidades privadas, sin ese requisito de la presentación de la prueba Saber, no significa que no siga siendo importante su presentación y su preparación, porque hay otros elementos de otro orden que tienen que ver con la presentación del mismo. El ICFES tiene toda la infraestructura para poder virtualizar, de ser necesario, este trabajo. Por lo tanto, lo único que nosotros necesitaríamos sería esperar a que lo resolviera, si decide virtualizarlo o si decide aplicarlo de la misma manera como se está llevando a cabo hasta ahora. Es posible que muchos de ustedes hayan estado citados para la presentación en el primer semestre de la prueba, y obviamente fue reprogramada y con obviamente calendario abierto, y esta segunda pues obviamente también está pendiente de ser confirmada. Así que esos son elementos que son importantes de tener en cuenta. Particularmente para lo que nosotros vamos a trabajar en lectura crítica, la estructura será que vamos a pasar en la primera parte con toda la parte teórica. Este es un momento que para ustedes es importante. Queremos sobre todo
eliminar mitos que pueden existir o desinformación que puede existir relacionada con este tipo de pruebas. Para eso entonces estará el chat, que en el momento en el que efectivamente haya preguntas relacionadas con estas, entonces a mí me indicarán, y en la parte final trataremos obviamente de contestarlas todas, porque nuestra principal, digamos, o nuestro principal objetivo es poder despejar todas las dudas y darles a ustedes todos los elementos que son importantes para eso. Entonces, si antes de comenzar, el profesor que nos está acompañando en el día de hoy está obviamente como soporte en la parte obviamente del apoyo que nosotros estamos realizando acá, o sea que en el momento en que de pronto él vaya a hacer la intervención, obviamente vamos a trabajar. Bien, aquí hay tengo una pregunta por el interno, para que por favor Mercado me ayude si la parte de las preguntas se van a llegar directamente aquí. Dice que si se va a tratar de una videollamada o si se va a realizar el examen sobre la materia, en este caso de lectoescritura, ¿no? Este no es un taller para hacer exámenes, ¿sí? Este es un taller en el que en la primera parte vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a dar todo el contexto, obviamente del examen como tal, particularmente del módulo, y posteriormente vamos a acercarnos a un ejercicio que tiene que ver con la comprensión de las preguntas, en la que ustedes se podrán obviamente también vincular. Entonces, este tipo de exámenes ya ustedes tendrán que escalarlo, este tipo de procesos con la universidad, para que se les puedan presentar a ustedes las distintas alternativas que hay para este acercamiento en este tipo de pruebas. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a Diana. No te escuchamos. No se escucha, Diana. Ya, qué pena que no me habían dado el permiso. Les aclaramos a todos los participantes, cuando envíen las preguntas en el chat, fíjense muy bien que estén enviando a todos, porque si se lo envían solamente a la profesora Olga, pues ella va a estar, digamos, concentrada en el taller y ella no va a poder estar pendiente de las preguntas que ustedes envíen. Entonces, por favor, envíen a todos para que nosotros las podamos ir consolidando. Y la idea es que pues si hay algo muy puntual, pues le vamos a decir a la profesora para que nos aclare, pero la idea es pues que al final tengamos un espacio para resolver inquietudes. Si tienen inquietudes de algo que no está relacionado con el taller, como proceso de admisión o otras cosas relacionadas con la universidad, ahí Cristian en el chat, en Analista Universidad Autónoma, les dejó todos nuestros canales de atención para que envíen esas otras inquietudes y esas otras preguntas por esos medios. Aquí concentrémonos pues principalmente en el taller. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar paso ya entonces a esta primera parte. Entonces en esta primera parte lo que nosotros queremos es decirles cuál es la estructura. Estos elementos son muy importantes porque alrededor de esto hay muchísimos mitos. ¿Listo? Voy a compartirles mi pantalla. Bien. En este módulo en particular de lectura crítica, lo que nosotros queremos es que se enfatice sobre los asuntos esenciales. En todo caso, vamos a tener igual, si necesitamos hacer aclaraciones sobre otros módulos, no de manera profunda, podemos hacerlo. Sin embargo, estamos concentrados en la parte de lectura crítica. Comenzamos con esa frase de lo esencial es invisible a los ojos del Principito, porque hace parte de los distintos tipos de lectura que existen en la prueba. La prueba es una prueba que no es de lectura. Empecemos a desmitificar algunos asuntos. La prueba sí tiene un gran componente de lectura, es decir, yo debo ser un buen lector para poder obviamente responder de manera correcta, pero no significa que solamente leyendo
voy a dar una respuesta correcta porque soy un buen lector. Yo puedo ser muy buena lectora, pero eso no significa que si no tengo las bases conceptuales para poder responder algo, entonces la misma pregunta antes. ¿Listo? Bien. Vamos a empezar y aquí vamos a utilizar uno de los textos que aparecen en esta primera parte que es teórica, pues empecemos a identificar. Hay textos continuos, textos discontinuos y hay ítems, porque el plural de ítem es ítems, que utilizan las dos formas. Un texto discontinuo es un texto generalmente gráfico, lo utilizan en lectura crítica, lo utilizan en matemática, lo utilizan en ciencias sociales y en ciencias naturales. Estos textos discontinuos se caracterizan efectivamente, como lo que acabo de decir, porque tienen muchos gráficos o figuras o dibujos o diferentes, obviamente, elementos que nos van a llevar a toda la información. Aquí tenemos entonces un primer texto discontinuo, ¿cierto? Vamos mirando las interpretaciones que hacía, si ustedes recuerdan. Miremos acá. Hemos leído casi que todos y aparecen, es que aparece la discontinuo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Obvio es un sombrero y entonces todo lo que aparece relacionado con lo que podría llegar a ser efectivamente esa figura que aparece allí. Obvio, quienes han leído el libro, quienes hemos leído el libro, sabemos qué significa ese sombrero. Ese es un ejemplo muy claro de no necesito solamente saber leer, necesito la parte del conocimiento y la comprensión. Porque si yo no he leído el libro, pues yo no voy a saber que efectivamente, ¿qué es esto? Es esto. ¿Cierto? Ni saber efectivamente a qué se está la estructura que nosotros tenemos respecto de por lo siguiente. Voy a pasarme aquí. La prueba actual entonces tiene estas dos partes. La primera matemáticas 1, lectura crítica, está el número abiertas en otro tipo de pruebas que antes no existían. O sea, antes solamente existían preguntas abiertas para lectura crítica y ahora estamos encontrando que en matemáticas, en sociales y en naturales están integrando otras pruebas, otro tipo de pregunta en la prueba. Este tipo de pregunta de la prueba, que son abiertas, no es que yo escriba lo que a mí de pronto se me ocurre, sino que son unos temas que son eje y sobre esos temas eje se trabaja. En total, entonces, tenemos una primera parte de 125 preguntas, incluidas esas abiertas, y 118 preguntas en la segunda parte, incluidas esas abiertas. Esta información es importante porque ustedes deben tener claro que la prueba, al no ser una prueba exclusivamente de lectura, sino que necesita procesos cognitivos y necesita conceptualización, no solamente está dada por este tipo de preguntas, ¿listo? Que sean cerradas, sino que ya se están integrando preguntas abiertas. Entonces me voy a devolver aquí para que empecemos a mirar a ver esos objetivos de la prueba. El objetivo número 1, selección de estudiantes para la educación superior, sabemos que está de alguna manera en puntos suspensivos por la situación que tenemos coyuntural, pero eso no va a ser un asunto que va a permanecer todo el tiempo. Eso en algún momento se va a resolver por parte del ICFES. Monitorear la calidad de las instituciones de educación media sigue siendo una preocupación y sigue siendo un aspecto, obviamente, que se va a seguir trabajando. Y producir información para estimar el valor agregado de la educación superior también lo es,
porque a las universidades, todas públicas y privadas, les interesa que los estudiantes, obviamente, que accedan a la universidad, sean estudiantes que tengan un muy alto perfil, porque obviamente aquellas universidades que tienen certificación de alta calidad, les interesan que sus estudiantes sean de alta calidad, que sean íntegros obviamente e integrales en todo este proceso. ¿Qué sucede con la prueba entonces en esta parte que estamos abordando los temas estrictamente teóricos? Se quiere evaluar al estudiante en situaciones reales, es decir, las situaciones que aparecen en la prueba, los textos que aparecen en la prueba, están indicando de alguna manera situaciones reales, asuntos que son reales, asuntos que son tendencia. O sea que es posible que en algún momento la prueba del ICFES tenga textos que hablen sobre el COVID, ¿sí? Porque fue una tendencia, o sea, una tendencia que ha marcado realmente las situaciones de las sociedades a nivel mundial. Así que esto será algo que puede empezar a preguntarse en la prueba. Otro elemento es que hay una relación entre lo que se ha aprendido en términos conceptuales y lo que pasa en la realidad. Y lo que se espera es que efectivamente los asuntos de la realidad, los asuntos que tienen que ver con los procesos que están en el aula, sean correspondientes a lo que pasa realmente también en la, en la vida real, ¿cierto? No puede ser un asunto descontextualizado. Y por último, es que esas áreas de conocimiento que antes se tenían, que eran mayor, obviamente, pues obviamente lo que hace es que empiecen a dialogar entre sí. Entonces, aquí hay un elemento importante. Se creía entonces que se había desaparecido la filosofía, lo que la prueba que antes se llamaba lenguaje. Ahora entonces la filosofía sigue siendo un área obligatoria dentro de los lineamientos que tienen las instituciones. Por lo tanto, esa es una asignatura que no se debe perder. Hay algunas instituciones que por alguna razón, por la mala comprensión que se ha tenido efectivamente de esta fusión de las áreas, la eliminaron del pensum, asunto que obviamente ha afectado el desarrollo de los estudiantes. En ciencias naturales, entonces, tenemos física, química, biología, ciencia, tecnología y sociedad, que es un nuevo elemento que aparece obviamente allí. Entonces, ciencias naturales no es que se haya dedicado específicamente a biología, sino que hace también una fusión y empieza a tener otros elementos que al integrarse hacen que esta prueba sea obviamente más compleja. La prueba para décimo se llama matemáticas con un componente adicional de razonamiento como su módulo, ¿correcto? En sociales y ciudadanas, obviamente, está toda la parte de lo que es historia, geografía, lo normal de las sociales, más el componente grueso que son competencias ciudadanas, que prácticamente es el ejercicio que se trabaja con la constitución política. ¿Listo? Bien, entonces, aquí, para que podamos tener digamos, el momento de llevar a cabo las primeras preguntas, si hay unas primeras preguntas sobre esto que acabo de decir, me gustaría entonces poderlas abordar para que al final ya recojamos todas las inquietudes, porque yo veo que se están de pronto respecto de ese. Entonces, si hay preguntas en cuanto a esta primera parte, para que soporte nos colabore o me colabore. Hola, profe. Digamos que hay algunas inquietudes, pero hemos estado teniendo una conexión, se está entrecortando mucho la presentación. Digamos que hay una pregunta, ¿desde cuándo se implementaron las preguntas abiertas? Nos hace Héctor Jacker. Bueno, las preguntas abiertas se empezaron a implementar desde la aplicación 2 de 2018 implementadas fueron en las pruebas Saber Pro.
no se habían implementado para las pruebas Saber 11, ni tampoco para las pruebas Presaber. Eso realmente es un asunto nuevo. Eso ahí está actualizado. Entonces, esas preguntas abiertas se generan con una rúbrica para ser evaluadas con un grupo de personas. Todos son 4 niveles, del 1 al 4 nivel, tiene que ver obviamente con procesos cognitivos, y esto hace efectivamente que la prueba de escritura en cada uno de los módulos no sea un asunto de lugares comunes, es decir, no es de opiniones, es de argumentación. Lo más probable es que ustedes, que si de pronto no conocían esa implementación para esos otros módulos de las preguntas abiertas, pues obviamente empecemos a mirar a ver cómo es que podemos nosotros prepararnos, porque dan unos ejes de manera general y estos ejes de manera ejercicio. Entonces tenemos una nueva incorporación, o sea, la pregunta 2018-2 en adelante, empiezan unos módulos, serán nuevas, así es como está la estructura de la prueba, que como no se ha podido presentar, obviamente está todavía en el orden de lo teórico, porque ya está la prueba con esta nueva estructura, pues no ha habido todavía ningún grupo de estudiantes porque se canceló para hacer este ejercicio de esta nueva forma. ¿Otras preguntas? Profe, por el momento no tenemos más preguntas, pero profe, sí estamos teniendo un poco de inconvenientes con la conexión, se está escuchando muy entrecortado la presentación que estamos teniendo. No sé, profe, si podemos desconectar que tengamos a lado el Wi-Fi para que solamente nada más tengamos la conexión en nuestro computador. Y les voy a pedir, por favor, a los compañeros, a los estudiantes que están dentro del taller, que no hagamos rayones en la presentación, porque esto está incomodando a los demás estudiantes. Bueno, entonces, preguntas. Voy a continuar entonces en esta presentación. ¿Listo? Entonces, recuerden que estamos en la parte teórica y que lo que queremos es que estos elementos que son obviamente importantes en términos de entonces, ya tienen ustedes un valor agregado de saber que efectivamente no solamente se está dando en un módulo este tipo de preguntas, sino que se está dando en otros módulos este ejercicio. Listo, entonces continuamos. Vamos ahora directamente a la parte de lectura crítica. Ya en esta parte ya vamos a tener entonces apoyo. Bienvenido el profesor Néstor, que es la persona que nos está apoyando. De nuevo les pido por favor a los estudiantes que si no les interesa realmente participar de manera seria en este taller, por favor se retiren, puesto que rayar la pantalla puede que a ustedes les parezca de pronto chistoso, pero es una falta de respeto, ¿sí? Entonces, por favor, abstengámonos de hacer este tipo de situaciones que realmente no dan cuenta pues como de un aspecto académico que es el que se está llevando a cabo. Bien, entonces, bueno, con todo y rayones, la lectura crítica, recordemos, es un asunto, pero perdón a la universidad, a Cristian, a Juan Pablo, yo creo que si los estudiantes siguen haciendo esto no son condiciones para que nosotros sigamos, me parece una falta de respeto que haya estudiantes que estén rayando la presentación. Yo preferiría esperar un momentico para que estos estudiantes que están haciendo esto sean identificados y sean retirados y que nosotros podamos continuar con los estudiantes que quieran hacerlo. No sé ustedes
la universidad allá que piensen respecto de esto, por favor. Tenemos 205 estudiantes, no creo que sean los 205 estudiantes los que estén obviamente saboteando este ejercicio. Sí, profe, denos un segundo, ya vamos a controlar esta situación y pues de verdad que los estudiantes que lo estén haciendo, que no estén interesados, pues se pueden, digamos, retirar del taller sin ningún problema. Sí, entonces, ya vamos a, denos un segundo que controlemos lo de las anotaciones y ya continuamos. ¿Listo? gracias, sí. También estamos recibiendo los mensajes de los estudiantes que efectivamente sí están interesados. Claro que sí, con ustedes queremos seguir, con ustedes. Por eso es que nosotros estamos haciendo esto y no vamos digamos, a interrumpir el taller porque sabemos que hay personas que están muy interesadas en hacer el ejercicio. Lo que queremos es que las personas que no estén interesadas, por favor, se retiren o respeten lo que estamos haciendo. ¿Listo? Listo, profe, ya puedo compartir pantalla, ya está bloqueada la acción. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces estamos aquí en esta parte que es hacer información que es importante, que es lo que generalmente no se conoce o no se tiene. Entonces, tenemos aquí entonces que en el módulo de lectura crítica, lo que se está buscando no es que tanto usted sepa leer, sino qué nivel y qué desarrollo cognitivo se tiene precisamente para el abordaje de las preguntas que hay respecto de los contextos o textos, sean continuos o discontinuos, que se estén presentando. En ese caso nosotros tenemos tres grandes niveles: la comprensión literal del texto, sea continuo o discontinuo, es decir, tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el texto de manera directa, sin ninguna clase de análisis? Es el proceso más básico que hay, lo literal. El segundo tiene que ver con poder construir, reconstruir e interpretar el sentido global del texto. Es decir, tenemos un segundo nivel que no es tan elevado, pero sí es un segundo nivel que nos indica que hay elementos del texto que se van a sacar un poco más, como su número le dice, en interpretación. En filosofía sería un asunto de hermenéutica, de esa interpretación. Por eso es importante que nosotros entendamos que la fusión de lectura crítica, como incluye los elementos de filosofía, hay comprensiones hermenéuticas, es decir, hay interpretaciones desde el orden de lo hermenéutico que indica la filosofía. Es esa interpretación filosófica que nosotros tenemos efectivamente de ese texto. Y en un tercer momento es cómo efectivamente nos acercamos críticamente al texto, porque a partir de esa postura crítica del texto, nosotros podemos tener una idea argumentada sobre lo que aparece ahí. No es de opiniones, para absolutamente nada. Es una condición estrictamente que tiene que ver con los elementos críticos, es decir, con el análisis superior del texto. Aquí ya no se trata de cuál es la comprensión literal o yo que estoy interpretando, hay una interpretación, digamos, básica, hay una interpretación un poco más elaborada. Sin embargo, la aproximación crítica nos permite los elementos sustanciales y de mayor elaboración que tiene el texto. ¿Listo? Entonces, digamos que en estas tres grandes competencias que tiene la prueba, ustedes van a ser evaluados indistintamente, no hay un orden, ¿sí? Y aquí voy a empezar a integrar elementos del resto de los módulos de la prueba, que aunque no son de este taller, es importante que ustedes tengan. Por ejemplo, la única prueba de inglés que sí es en creciendo, o sea, que sí es de la parte 1 a la parte 7 en términos de complejidad, es la de inglés. Las demás, todas son aleatorias. Pueden encontrar ítems de menor dificultad y después seguir un ítem de mayor dificultad. Aquí hay una cosa importante que no se nos puede pasar, y es que como esta no es una prueba estricta de lectura, sí tiene un componente de lectura, yo debo saber leer, pero debo también saber cuáles son los elementos más importantes de ella, hace que nosotros veamos que la prueba es una prueba de dificultad versus habilidad. Al final, los estudiantes que tienen mejores puntajes
son los estudiantes que tienen mayores habilidades. Eso es lo que finalmente traduce el número de manera muy escueta, pero es lo que finalmente en el puntaje global, que es un promedio ponderado, que eso es otra cosa que es importante, ustedes van a ver que los estudiantes que obtuvieron mayores puntajes fueron aquellos que pudieron resolver no solamente las preguntas más fáciles, un montón de preguntas o ítems más fáciles, sino aquellos ítems de mayor dificultad. Por lo tanto, son estudiantes de mayor habilidad, que eso es importante. Entonces, aquí tenemos entonces unas formas de comprender que la lectura o todos los módulos no son iguales todas las preguntas y obviamente hay un cierto tipo de procesos que se van a desarrollar. Aquí entonces nosotros tenemos lo que les estaba diciendo. En el nivel literal se tienen que identificar y entender esos distintos contenidos. Si ustedes desean, los que están muy interesados obviamente en esto, porque esta información es una información valiosa para ustedes en general, pueden capturar la pantalla para que esto se lo lleven ustedes y sepan, listo, ¿esto qué más? ¿Qué es? Cuando yo tengo un ítem literal, es que simplemente tengo que entender de manera explícita, directa. No tengo que hacer mayores análisis. Lo inferencial, que es el segundo nivel, es lo que nos permite a nosotros decir, bueno, ¿qué inferencias puedo hacer yo? ¿Qué relaciones puedo hacer yo con la parte del texto? ¿Qué relaciones puedo hacer yo con efectivamente la parte del... de las imágenes, de los datos que me presentan? Y eso pasa no solamente en lectura crítica, ustedes tendrán que hacer procesos literales, inferenciales e incluso críticos en el resto de los módulos, porque en razonamiento cuantitativo, en ciencias naturales, en sociales y ciudadanas, en el mismo inglés, hay partes que lo van a llevar a hacer esto en la lectura, es decir, que si hay un módulo que es transversal a todos, es este. ¿Listo? Y por último, esa reflexión, obviamente crítica, es la comprensión, el proceso más elevado y digamos más complejo que tiene lectura crítica hasta ahora. ¿Listo? Bien. Entonces, esta parte que es un poco densa, pero es como les explicaba la parte teórica que ustedes deben tener y deben tener claro, porque generalmente se llega como a la idea de, después de que usted lea lo que aparezca ahí, se puede hacer y no hay problema. Entonces nosotros tenemos aquí que identificar los elementos o los eventos de un texto, es poder nosotros decir quiénes son las afirmaciones, cuáles son los eventos que aparecen, cuáles son las ideas más importantes, es decir, el argumento inicial que puede tener un texto de manera literal. Mientras que en el segundo momento, comprender esas relaciones de los procesos es lo que me va a permitir a mí decir, yo en este texto tengo que relacionar con asuntos locales o generales de lo que la prueba me está permitiendo, obviamente, hacer, o me está evaluando. Hay otro elemento importante que tiene que ver con la estructura, a ver si lo tengo aquí no tengo, ya, perdón, la estructura del ítem, ¿cierto? Un ítem está conformado por 4 grandes partes. El enunciado, voy a devolverme, que puede ser un texto continuo o discontinuo, o sea, esto es un enunciado con un texto discontinuo. Tendrá una consigna o la parte del desarrollo de la habilidad cognitiva que les van a evaluar, que es lo que les van a preguntar respecto de el ejercicio en particular. Y un campo de respuestas, más adelante lo vamos a ver en el ejercicio, un campo de respuestas en las que todas son verdaderas, pero solamente una es correcta. Entonces, digamos que hay un asunto también que vamos a empezar a quitar de la cabeza. No se trata que haya una verdad más verdadera, ¿cierto? Porque igual no lo podríamos sostener ni siquiera filosóficamente, sino que hay unos enunciados afirmativos. Por lo que si son los enunciados, si son unas afirmaciones, tendrán que ser verdaderas, porque no hay afirmaciones falsas. Entonces, el campo de respuestas me da a mí condiciones de afirmación, es decir, son verdaderas. Pero solamente una es la correcta, ¿sí? No es la más verdadera de las más verdaderas, sino una correcta. Es decir, de las 4 o de las 5, o dependiendo del módulo, en caso de una de las partes de inglés, que tiene hasta 8 opciones de respuesta, una será la correcta, además de ser verdadera, obviamente en el contexto que se está teniendo obviamente en cuenta para ser evaluado.
Entonces, la complejidad, obviamente, del ítem en cualquiera de los módulos será mayor en la medida en que yo tendré que seleccionar de un mundo posible, de unas opciones posibles, que todas son verdaderas, la que es verdadera y correcta al mismo tiempo, que es lo que me están obviamente evaluando en términos de procesos cognitivos. Y estará vinculado directamente a si es, para el caso de lectura crítica, si es literal, si es inferencial o si es lectura crítica, que es el tercer elemento que aparece obviamente allí. Y eso obviamente se va para todos. Aquí, como era lo que les estaba explicando, el enunciado contexto, que puede ser continuo o discontinuo, nos lleva a que la información tiene que ser necesaria y suficiente, pero usted debe conocer o debe tener los elementos básicos que están relacionados con el conocimiento, que están relacionados con la información o que están relacionados con la conceptualización que ustedes deben tener. Porque yo no me puedo inventar la información, es un poco como hacer la pregunta retórica, es, ¿han leído el Principito? Sí, nos mandaron, leímos el Principito. ¿Recuerdan la imagen que acabamos de utilizar? Ah, pues que sí. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo el Principito respecto de esa figura que apareció? Entonces, yo puedo leer muy bien, pero si no he leído el libro, difícilmente voy a saber cuál es la respuesta de lo que me está colocando allí. Esa consigna, afirmación o tarea, obviamente tiene el proceso cognitivo, el ICFES no está evaluando en ese instante de memoria sin reflexión, es decir, la memoria reflexiva. Cuando usted sabe algo, cuando usted conoce algo, debe recurrir a la memoria, pero la memoria reflexiva, es decir, la que le permite a usted utilizar eso que usted sabe, eso que usted conoce para poder contestar. Ahí es donde está el proceso, si es difícil o muy fácil o no tan difícil, y así usted podrá decir obviamente qué tan hábil es respecto de las respuestas que le están pidiendo. Como ya aquí estamos viendo que todas son verdaderas, pero no correctas, y solamente la clave es verdadera y correcta, es importante que nosotros digamos, ah, bueno, entonces no es que el ICFES se equivoque, ¿sí? Los ítems que están liberados generalmente son ítems que tienen errores, que tienen dificultades y por eso fueron liberados, porque obviamente hacer un ítem es muy costoso y el ICFES no va a ir liberando ítems porque sí. Los libera por dos razones. Uno, porque quedaron defectuosos, para que la gente haga sus distintos ejercicios, ¿cierto? Dos, pues el ICFES no tiene un pre-ICFES, lo que ha hecho es sistematizar esos ítems que ya la gente puede acceder a ellos porque tienen alguna clase de dificultad, que lo han utilizado, que han aparecido en algún momento en alguna prueba y que puede generarle familiaridad a la persona que se acerque a ellos, ¿sí? Ese es otro elemento. Y tres, obviamente, los ítems, al saber nosotros que no es que el ICFES se equivoque, si nosotros trabajamos con ítems liberados del ICFES, pues obviamente es posible que tomemos uno que, como está defectuoso, le hallemos dónde está el defecto. Entonces, nos vamos con el imaginario que es que como el ICFES se puede equivocar, si a mí me va mal es porque las preguntas estaban mal hechas. No, y esa es otra cosa que nosotros debemos quitar de nuestra cabeza. ¿Listo? Bien, hasta aquí preguntas como en la parte anterior, que aquí di bastante información respecto de esto y veo que de pronto hay algunas preguntas que están apareciendo. En el momento no hay preguntas en el chat. Listo, bien. Bueno, entonces si vamos todo hasta aquí, vamos continuando con esto. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Bien, entonces aquí hemos visto, me he estado devolviendo en la presentación para que veamos que no es un asunto que se va simplemente abordando, sino que hay elementos que están concatenados. Ya sabemos que tenemos una comprensión literal, un segundo momento que es hermenéutico o de interpretación, y un tercer momento que es realmente el que tiene que ver con la aproximación crítica del texto. O sea, cómo nosotros nos aproximamos críticamente, es decir, una postura crítica es aquella que me permite a mí tener un argumento respecto de lo que se está diciendo. Yo puedo estar de acuerdo o no respecto de algo, pero la lectura crítica, lo que me evalúan es la posibilidad de identificar esos elementos
que están obviamente allí puestos como posturas, valga la redundancia, ¿sí? O sea, el autor del texto tiene unas posturas y lo que nosotros debemos ser capaces es de tener esa aproximación a esa postura crítica con otros argumentos. No podemos decir sí porque sí o no porque no, porque ahí no habría ninguna clase de postura crítica respecto de los argumentos que está presentando en su momento el autor, ¿correcto? Bien, aquí ya lo vimos, entonces están los tres momentos, están obviamente las competencias, ya los habíamos visto, por eso me devolví para que podamos hacer la relación que existe entre uno y otro y cómo es que nosotros debemos prepararnos para este ejercicio. Ahora, en esta caracterización es importante para lo que nosotros vamos a trabajar. Hemos hablado de los distintos tipos de textos, los tipos de continuos y discontinuos. Entonces, aquellos continuos son los que se leen de forma lineal, es decir, un texto normal, generalmente hay fragmentos, algunos más largos, algunos más cortos, todo depende pues como del tipo de lectura. Nosotros podemos encontrar en la prueba que hay textos muy largos para preguntas que son muy fáciles. Recordemos que esto es habilidad versus dificultad, así que habrá preguntas muy fáciles, medianamente fáciles o difíciles, difíciles y muy difíciles. Entonces puedo encontrar un texto muy extenso con un ítem para ser resuelto muy fácil. Y podemos encontrar textos muy cortos para ser resueltos en su proceso cognitivo con un ítem que sea de alta dificultad. Entonces yo digo, uy, pero semejante texto tan largo para que me pregunten 2 o 3 cosas tan fáciles, sí, es posible. O semejante texto tan corto, o ese texto tan corto y lo que me están preguntando y es más difícil, también. Como puede ser que en un texto largo encontremos también, obviamente, ítems difíciles. Pero dentro de estos textos continuos hay, obviamente, otras formas de identificarlos. Además de ser el texto continuo, el texto puede ser, recuerden la fusión, lenguaje, literatura, literarios, expositivos, descriptivos y argumentativos. Y dentro de esos, obviamente, están los textos filosóficos. Por eso cuando dicen, no, es que la filosofía desapareció de la prueba de saber, no. La prueba saber fusionó lenguaje y filosofía. Por lo tanto, vamos a encontrar dentro de la prueba textos filosóficos que son de tipo argumentativo, expositivo, que estarán obviamente dados para ser resueltos en cualquiera de estos tres competencias que nosotros vamos a encontrar, cualquiera. ¿Listo? O sea que vamos a tener distintos tipos de texto allí. En los de estos discontinuos ya vemos unos ejemplos allá arriba. Obviamente no son aquellos que se puedan leer de manera lineal. Generalmente uno dice, no, es que es un texto discontinuo, es un gráfico, es más fácil, pero resulta que no, que esos textos generalmente tienen una gran complejidad porque pueden incluir matrices, cuadros, tablas, figuras, y esas figuras hay que leerlas. También puede ser una caricatura, una etiqueta, una infografía, las tablas, los avisos, manuales, reglamentos. Uno dice, no, es que eso no tiene mayor sentido, mayor lógica. Tienen un grado de dificultad bastante alto, porque cuando empezamos a leer matrices o cuadros y la única información que aparece es la de los números o de las figuras que están ahí en la tabla y no nos dan más información, ahí está lo que nosotros tenemos que reconocer. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en razonamiento cuantitativo o en matemáticas para presaber y en ciencias naturales, que tiene muchísimos gráficos, muchísimas tablas, tiene muchas fórmulas representadas, obviamente en términos de las imágenes que se tienen obviamente para darse, y en sociales y ciudadanas hay muchas infografías. Entonces ahí nosotros vamos a ver, uy, esa cantidad de elementos y de textos que aparecen ahí. Es decir, que finalmente el módulo que nos da los elementos para poder comprender todos los demás módulos es ese módulo de lectura crítica. Bien, entonces aquí ya, digamos, para que les vaya quedando a ustedes como una información importante, les recuerdo, pueden tener perfectamente una screenshot de la pantalla, bien, porque usted la tenga, porque esto es importante.
Si nosotros vamos a ser evaluados con estos distintos tipos de texto, lo que nosotros tenemos que empezar a identificar es, yo me enfrento al texto, independientemente que sea en el módulo de lectura crítica o no, me enfrento al texto y lo que tengo que saber es cuál es la idea principal, cuáles son los elementos cohesivos que tiene el texto, cuál es la intención comunicativa que tiene el texto o el autor, en este caso puede ser un texto literario, un texto filosófico, y cuáles son los aspectos argumentativos que aparecen en el mismo. Y al abrirse en textos continuos o discontinuos, igual se deben pensar en estos elementos que están obviamente dados allí. Esto es importante tenerlo. En esta parte, obviamente, de poder decir, bueno, dentro de los textos continuos o discontinuos que aparecen y que obviamente podemos encontrar en algunos ítems la fusión de los dos, sí. Este tipo de textos se llaman textos mixtos, que tienen un párrafo o un fragmento de alguna lectura de algo que se necesita para tener allí y tiene un gráfico distinto de la consigna, es decir, tiene el gráfico o tiene el texto más un gráfico que amplía de alguna manera la información que se está dando. Este tipo de ítems entonces son ítems mixtos. Suma, o mejor dicho, tiene texto continuo y texto discontinuo que puede estar obviamente dados por las distintas formas que aparecen aquí, dentro de la estructura de los textos literarios o dentro de la estructura de los textos filosóficos que pueden obviamente dar este tipo de elementos que aparecen acá. Bien, este es un ejemplo, ya vamos a empezar aquí a trabajar. Este ya es, digamos, irnos al ejercicio que les queremos proponer en el día de hoy y obviamente con ese ejercicio empezar a conversar un poco más con ustedes porque esta parte teórica va hasta aquí y luego empezar a conversar con las siguientes situaciones que se puedan dar respecto de las preguntas que hayan que nosotros vamos a utilizar aquí. Ya les voy a dar la ruta para que ingresemos a un ejercicio. Entonces, hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes antes de pasar al ejercicio. Profe, sí, colocaron dos preguntas en el chat y aunque unos compañeros o compañeras hicieron respuesta de las preguntas, quisiera hacérselas para que usted también pueda dar la respuesta. Hay un compañero que se colocó el nombre Osejo que pregunta cuál es la diferencia entre un texto descriptivo y un texto ¿Un texto descriptivo, un texto expositivo? Sí, señora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pregunta Osejo. Entre un descriptivo y un expositivo, es que no es. Sí, profe, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un texto descriptivo y un texto expositivo? Bueno, a mí me gusta mucho cuando entre ellos se contestan, porque realmente uno encuentra respuestas muy acertadas. Entonces, me gustaría saber qué respuestas obtuvo de sus compañeros respecto de la pregunta de José que está aquí antes de yo dar la respuesta. ¿Qué respuestas tuvo? Yo creo que yo tengo el chat aquí también, ¿cierto? Bueno, Isabel colocó respuesta en el chat y escribió, en el descriptivo, como su propio nombre lo dice, se basa en describir e ir narrando una situación. Expositivo, como el nombre lo indica, tiene que ver con exponer, desarrollar un tema y dejarlo explicado y justificado. Bueno, digamos que eso se llama en filosofía tautología, ¿no? Cuando yo digo, ¿qué es la descripción? Pues la descripción es describir. ¿Y qué es la exposición? Pues la exposición es exponer. Eso es tautológico, es decir, que yo digo una verdad sobre lo que ya está obviamente dado. Es claro, o sea, si yo estoy describiendo, pues estoy describiendo, y si yo estoy exponiendo, estoy exponiendo. Entonces, realmente la descripción lo que hace es en términos de el texto, generar de manera más amplia elementos constitutivos del mismo. Cuando yo describo, finalmente lo que hago es, con palabras, ampliar más situaciones, eventos, personas o problemas, cualquiera. Es una ampliación general, ¿cierto? Dentro de los procesos descriptivos está la identificación, está la caracterización, es decir, cuando yo voy a describir, voy a utilizar ejemplos. Si a mí me dicen que describa un lapicero, entonces yo tengo que ver cuáles son las características del lapicero.
Esas características son descriptivas, entonces el lapicero es azul, blanco, es gordo, es feo, es bonito, o sea, le doy procesos obviamente de cualificación, describo, califico, identifico, amplío elementos que son constitutivos de la situación, del objeto o de la persona. En cuanto al expositivo, que tiene que ver obviamente con una presentación distinto al argumentativo, que tiene que ver con una postura, lo que yo hago es presentar un elemento. El argumentativo es presentar obviamente la idea central, la postura. En el expositivo yo puedo encontrar, por ejemplo, elementos declarativos. Diferente, por ejemplo, de algo prescriptivo. Prescriptivo es una orden. Entonces, el médico me da una receta, eso es prescriptivo, que me dice que yo voy a tomarme 3 veces al día tal medicamento de tantos miligramos. Listo, eso es prescriptivo, porque me dice, se lo toma a las 8, a las 12 y a las 6. Me da una orden diferente entonces de lo anterior, ¿correcto? Entonces creemos que ya para no ser tautológicos en la respuesta, vemos que los procesos dentro de cada uno de los textos que aparecen allí tienen una serie de elementos que complementan eso que nosotros estamos diciendo. Describa algo es que pueda identificar, pueda establecer, pueda determinar cuáles son las cualidades que tiene ese objeto, situación, cosa o persona. Y la exposición tiene que ver obviamente con la aclaración, no argumentativa, pero sí la aclaración de elementos centrales de algo, en este caso de un texto. Y aunque no le están preguntando, la parte argumentativa obviamente tiene que ver con posturas que se sientan, generalmente son de parte del autor, ¿sí? Cuando yo escribo un texto argumentativo, lo que estoy haciendo es presentando una serie de ideas argumentadas, es decir, una serie de posturas que se van a debate. Habrá personas que estarán de acuerdo conmigo, habrá personas que no estarán de acuerdo conmigo. ¿Correcto? Bien, ¿otras preguntas? Listo, profe, no por el momento. Podemos continuar. Listo, entonces vamos a mirar aquí a hacer este ejercicio de este tipo. Para que, ya sea por el chat o solicitando, recuerden que podemos levantar la mano, ustedes pueden levantar la mano para que allá obviamente me colaboren. Y vemos aquí nuevamente un texto. Al levantar la mano lo que quiero es que primero me contesten qué tipo de texto es este que estamos viendo en pantalla. Y les pido por favor entonces a soporte que retire la persona que de nuevo está rayando el... Gracias. Listo. Entonces, indicando o por el chat pueden decir entonces qué tipo, de acuerdo con lo que acabo de decir, qué tipo obviamente de texto tenemos nosotros acá. Ya sea porque ustedes lo coloquen ahí, se encuentran. Bien, ¿qué tipo de texto tenemos? Ya sea indicando, recuerden que ustedes pueden levantar la mano. Ahí en sus sesiones, cada uno de ustedes tienen una manera de poder levantar la mano o poder escribir allí cuál es el tipo de texto que estamos utilizando. ¿Tenemos respuestas de pronto por ahí? No. Vamos bien por lo que están diciendo ahí. Gracias Guadalupe por la respuesta, por lo que están allí. Bueno, la primera pregunta es, ¿ese es un texto continuo o discontinuo? Y después de si es continuo o discontinuo, tendríamos que mirar entonces a qué categoría pertenece en términos de si es continuo o discontinuo, si hace parte de los textos que son literarios o podría pasar a ser parte de los textos que son filosóficos y si hace parte obviamente de estos otros tipos de texto, si serían informativos o no y de qué orden sería. Muy bien, me van ayudando por favor,
Efectivamente, entonces, este es un texto continuo, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos la lectura del texto, tendremos que empezar a identificar si el texto, además de ser un texto continuo, o sea, este sería, y ese viene la siguiente pregunta, ¿qué parte del ítem sería esta parte que está aquí? ¿Se acuerdan que les dije cuáles eran las partes de los ítems? En todo caso, se los voy a devolver acá. ¿Qué parte del ítem sería? Aquí está. ¿Qué parte del ítem sería? Recuerden que los ítems o preguntas, como esta teoría de respuesta al ítem, los ítems o preguntas es una sola, que no están encadenadas, ¿sí? O sea, no es que si yo contesté arriba A, abajo es B, esa es otra cosa, aprovecho mientras me van contestando, hago un paréntesis. No tenemos formas extrañas que aparecen en la hoja de respuestas, ¿no? O sea, eso es falso. No hay formas extrañas, no hay culebras ni hay claves dentro de los puntos que aparecen allí. O sea, pueden tener usted seguidas varias respuestas A o seguidas varias respuestas B. O sea, no es cierto que hay formas que se empiezan a identificar como culebritas en las respuestas. Eso es falso. Correcto, tenemos un buen de las respuestas que nos has dado, muchísimas gracias. Tenemos efectivamente un texto continuo que puede ser dentro, no es filosófico, literario, y ahí nosotros dentro de eso literario tendremos que escoger, que es un fragmento, puede ser un cuento corto, puede ser una referencia corta, puede ser obviamente otro tipo de textos que aparecen allí. Pero aquí es, ¿qué parte, esto que está aquí, qué parte del ítem es ese texto que aparece ahí? ¿Qué parte es? Aquí miro. No. Bueno, tenemos respuestas. Muy bien, correcto. Para los que contestaron, es el enunciado. ¿Qué características tiene, ya que me están diciendo, qué características tiene el enunciado para los que han contestado o para los que no? Ahí aparece que es información necesaria y suficiente, ¿correcto? Entonces, en eso tenemos una información necesaria y suficiente. Vamos a mirar entonces esta parte. Listo. Entonces, en los nuevos templos, si vamos a hacer una pregunta, y vamos a pasar ahorita al ejercicio, si vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con el orden de lo literal, estaremos haciendo preguntas específicamente como cómo se llama el texto, si la Tierra se mueve o no alrededor del Sol, si efectivamente nuestro conocimiento tiene que ver con la ciencia o no, que son cosas estrictamente literales. Si nos estuvieran preguntando algo más inferencial, algo un poco más de la interpretación, de la hermenéutica, nos estarían haciendo preguntas algo así como, si la Tierra gira alrededor del Sol y se demora tanto tiempo, entonces, ¿cómo si podemos determinar que eso sea verdad o no, o cierto, etcétera, etcétera? Y si fuera una pregunta, un ítem mucho más elaborado, o sea, de mayor proceso, entonces nos estarían preguntando acerca de, pues, qué significaría el asunto epistemológico respecto de la idea de los nuevos templos o la idea de los templos o cómo han sido las construcciones arquitectónicas en la humanidad. Entonces ya ese es un ítem de mayor complejidad y dice, bueno, esto, aquí hay información obviamente que es importante que aparece allí, pero yo necesitaría saber un poco más de historia para poder decir que efectivamente tenemos que saber que a través de la historia, a través del tiempo, las construcciones en la humanidad hace parte de las formas en que se comprende y que las sociedades, cómo se construyen, se hacen
sus construcciones colectivas para la explicación de los dioses, para la explicación de la humanidad, para la explicación del origen, para las explicaciones de miles de cosas que aparecen allí. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a pasar a un ejercicio. Vamos a hacer aquí preguntas, porque vamos a pasar un ejercicio. Vamos a ver cómo nos va esto. Quisiera hacer, mientras hago la transición, vamos a hacer un Kahoot. Les voy a pedir, por favor, definitivamente a aquellas personas que no están interesadas en hacer el ejercicio, como ustedes se deben loguear y deben colocar, obviamente, sus nombres, por favor, que lo hagan de manera respetuosa, no utilicemos seudónimos, obviamente, con doble sentido, se loguean con su nombre, primer nombre, segundo nombre, pero no vayamos a utilizar, por favor, ninguna clase de seudónimo o de palabra pues obscena al ingresar a este Kahoot. Ustedes ya saben cómo funciona. Entonces, voy a hacer la transición. Bueno, aquí hay una pregunta. Antes de pasar, si hay preguntas mientras hago el paso al ejercicio. Voy a dejar de compartir un momentico mientras paso el ejercicio. Aquí hay una pregunta. Álvaro, ¿cierto? Estás preguntando, ¿qué tipos de textos van a evaluar? Es decir, ¿habrá todo tipo de textos? Sí, claro. Es posible que en la prueba se encuentren una mixtura de textos, no solamente en el orden de lo continuo o de lo discontinuo, sino que haya no solamente textos argumentativos, descriptivos, expositivos, dentro del grado de lo literario que sean cuentos, fragmentos de novelas o fragmentos de columnas de opinión, y que obviamente estén combinados de manera indistinta durante toda la prueba en la forma en que ya se ha explicado allí. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué nivel de complejidad tendría la prueba? Daniel, ¿la preguntas por toda la prueba o particularmente por el módulo de lectura crítica? Bueno, mientras de pronto dice, la prueba en general, la prueba saber en general, bueno, el módulo de lectura crítica. El módulo de lectura crítica es el segundo más complejo. Pareciera que es el más fácil, pero no lo es. Es el segundo más complejo después de sociales y ciudadanas. Uno dice, no, pero es que el más complejo es razonamiento cuantitativo. En la medida en que haya conceptos suficientes y firmes, no se hace complejo. Pero sí los procesos y sobre todo las categorías de análisis que tienen estos dos módulos, sociales y ciudadanas, y lectura crítica, los hacen mucho más complejos que los otros módulos. Por eso son los módulos en los que generalmente les va más mal. Es mucho más fácil encontrar mejores resultados en razonamiento cuantitativo que en otros módulos incluso. Sabiendo que el promedio ponderado, ¿qué significa promedio ponderado? Que cada uno de los módulos tiene un porcentaje distinto para ser evaluado en términos obviamente de la calificación, por decirlo así. Entonces, todos menos inglés tienen un peso porcentual de 3. Es decir que a mí me puede ir muy bien en inglés, pero ese solamente pesa 1. Cuando hacen el promedio ponderado, pues obviamente puedo tener un lugar en el percentil, que es el percentil es el lugar que usted está ubicado respecto de la población. Entonces, si a la población le va muy mal y usted está en el percentil 5, no es que usted le haya ido súper bien, es que a todo el mundo le fue muy mal y usted está en el 5º percentil porque de todos que le fue muy mal, a usted fue el que mejor le fue. Entonces ahí hay unos elementos. Entonces, generalmente estos dos módulos son los más complejos porque tienen procesos y habilidades cognitivas más amplios que tienen los demás y por el nivel de lectura que se tiene que hacer, que es un poco más complejo. Sobre todo cuando en lectura crítica la gran mayoría de los textos son cuando se utilizan de pronto textos literarios y se hacen con fragmentos de lecturas o de opinión. Y cuando se juntan elementos que tienen que ver con textos discontinuos, es decir, por ejemplo, que salen infografías, eso pasa, por ejemplo, en sociales y ciudadanas, sale una infografía, está toda la información sobre población. Entonces, lo que yo les decía iniciando,
es posible que en algún momento aparezca una pregunta sobre el COVID. Entonces aparezcan esas tablas que nosotros las vemos dinámicas por las redes, pero ahí obviamente va a estar estática, y entonces aparezca una una tabla de relación de contagios del COVID-19 en la pandemia del 2020 de los países, porcentaje de contagio y nivel de crecimiento. Entonces aparece solamente la gráfica, no aparece absolutamente nada más, y la pregunta tendría que decir, establezca cuál es la relación que se tiene entre el nivel de contagio y la velocidad de la propagación. ¿Sí? Puede aparecer allí. ¿Listo? Ah, muy bien. Nora, haces una muy buena pregunta. Dice, si hay palabras desconocidas, un vocabulario desconocido, ¿cómo puedo ayudarme? Bien. Daniel, con mucho gusto. A ver, para tener un buen vocabulario, la clave de cualquier cosa es leer, leer mucho, o sea, que sus horas sean de leer, ustedes empiezan a ampliar su vocabulario. Pero si de pronto no tienen, y ojalá ese tiempo también haya sido para generar mucha lectura, si de pronto no tengo la disponibilidad o la disposición para hacer eso, yo lo saco por contexto, ¿sí? Generalmente, no es una regla. Yo no puedo decir que si yo desconozco una palabra, simplemente la saco por contexto y sé qué significa, porque yo me puedo imaginar qué significa tal cosa y resulta que eso no es lo que significa porque el contexto me está diciendo determinados asuntos. Entonces, digamos que una posibilidad, no porque sea una clave, aquí no es un asunto de tips, eso es otra cosa, ¿no? Si ustedes ven que les están saliendo muchas cosas, entonces empieza ahí a hacer asuntos mágicos, no, eso no va por asuntos mágicos. Daniel, muy buena tu participación. Si sabes el origen etimológico de la palabra, full, súper, súper. Pero no todo el mundo sabe cuál es el origen de la palabra para yo decir, ah, es que esta palabra viene del latín tal cosa, que significa tal otra, por lo tanto, lo que quiere decir es esto. Si sabes etimológicamente el origen, perfecto. Puedes hacer un ejercicio muchísimo más robusto que solamente sacarlo por contexto. Pero si no tengo a la mano elementos de cuál es el origen etimológico de la palabra, lo puedo hacer a través de contexto. Si no, pues la idea es que nunca dejemos ninguna ítem sin contestar por dos cosas. Uno, porque los ítems sin contestar afectan la respuesta, no es cierto que no se lo sumen, afectan la respuesta, después quedan como nulidad y eso afecta el promedio de sus compañeros, pareciera que no hubiera una responsabilidad, pero sí hay una corresponsabilidad sobre eso. Y dos, pues que se espera que ustedes se tomen el tiempo para hacer esto. El tiempo máximo que hay de respuesta en una pregunta, ya establecido por el ICFES en el tiempo que se está determinado, es más o menos, de 50 a 60 minutos, siendo mucho. O sea, perdón, segundos, siendo mucho que está allí. ¿Cómo puede sacar un contexto? Pregunta Víctor. La palabra dentro del contexto, es decir, ¿qué significa la palabra? Vamos a hacer el ejercicio. Me voy a arriesgar con las preguntas que ustedes están haciendo, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si de pronto tenemos alguna palabra dentro de este texto que desconozcamos, para que podamos decir que la sacamos por contexto, es decir, por la referencia que tengo respecto de lo que me están hablando. Eso es sacar el significado de una palabra por contexto. Si no conozco lo que dice Daniel, que es la etimología de la palabra. Entonces, bueno, yo veo que es muy sencillo ese texto. No creo que haya ninguna... Bueno, vamos a suponer que no sabemos qué es epistemología. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que, bueno, no sé qué es epistemología, nunca he escuchado esa palabra, es la primera vez que yo lo veo que aparece allí? Entonces, la pregunta que de epistemología. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que saquemos, si no sabemos el significado, para sacar qué significa o qué es la epistemología? Pueden hacerlo por el chat o pueden levantar la mano para que
desde soporte nos den la palabra o les habiliten para que puedan contestar. ¿Alguien? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué es? ¿Alguno? Doy unos minuticos para alguien que se arriesgue a preguntar o a responder mejor. Aquí escribió Juan Villalobos desde el contexto que se puede decir que es corriente filosófica. Ahí están escribiendo los estudiantes. Ajá, sí, aquí yo estoy viendo. Bueno, eso es lo que nos han enseñado. Bueno, entonces como ustedes tienen ahí acceso para que no lo hagamos desde lugares comunes, miremos, y me gusta mucho la participación que tuvo nuestros compañeros, miremos epistemológicamente qué puede significar, etimológicamente qué puede significar epistemología. O sea, yo puedo decir, sí, tiene que ver con el conocimiento, o tiene que ver con la filosofía, o tiene que ver con las corrientes, o con lo que podemos decir una corriente filosófica, ¿sí? Pero realmente lo que nosotros necesitamos saber es, epistemología se refiere a la ciencia que, por favor, no me rayen la pantalla, gracias, a la que tenga que ver con los distintos procesos o conocimiento o generación del conocimiento. Entonces, como aquí nos están diciendo, al final, en este punto se trata parte de la filosofía, saber si nuestro conocimiento, eso es el asunto de lo epistemológico, tiene que ver con la fundación del conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo es lo fundante? Entonces, cada una de las sociedades tiene conceptos fundacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que funda epistemológicamente algo, es decir, que lo que es verdadero o no en términos fundacionales del conocimiento, pero sigue siendo epistemológico. ¿Listo? ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Listo? ¿Me quedé sin audio ya? Bien. Entonces vamos a mirar a ver entonces el ejercicio acá. Voy a dejar un momentico de compartir para salir y luego ya volver con ustedes. Bueno, yo estoy conectándome al Kahoot para que a ustedes les aparezca el código. Regálenme un segundo. Listo. Por favor me confirman si les aparece allí para que ustedes por favor ingresen. Si tengo audio, no sé. Sí, profe, ya estamos viendo la pantalla con el número de Kahoot.
Bueno, creo que ya se está estabilizando los ingresos para poder iniciar. Hay unos que entran y otros salen. Voy a esperar un minuto. Estamos esperando a que todos se terminen de conectar. Un momentico más. Bueno, ¿hay alguien más que todavía no se haya podido conectar para esperar algún inconveniente? Creo que ya tenemos 129 personas, yo creo que podemos... Bien, entonces ya tengo aquí a Alberto que se está intentando conectar. Un momentico, le damos medio minutico. Y entonces arrancamos pues, para que todos los que... Listo, a las 10:23 inicio para que por favor los que todavía no han podido hacerlo lo hagan lo más pronto posible. Listo. Listo. 10:22 en mi pantalla, 10:23 arrancamos por favor para que... Bien, listos. Entonces, listo. Bien, entonces estamos dando espaciecito y tiempo para los que todavía no se habían podido contestar. Ya tenemos 135. Entonces ya tengo 10:23. Ya vamos a dar entonces inicio al ejercicio. Es que están terminando de ingresar. Y bien, vamos entonces.
Listo, muy bien. Este es bien interesante porque si nosotros vemos, hay dos cosas y sería bueno que aquí empezáramos a hablar, entonces participando en el chat. Obviamente, quienes respondieron un elefante en una boda cerrada sabían que esa era la respuesta correcta, pero hubo muchas personas que contestaron de manera incorrecta. Así de pronto las opciones hayan sido verdaderas o obviamente lo que están allí respecto de lo que nosotros tenemos ahí adelante. Entonces, miremos a ver qué los llevó a contestar de esta manera. De los que contestaron, que nos cuenten a través de chat, ¿qué nos pueden decir? ¿Por qué contestamos? ¿Por qué elegimos estas opciones? Puede ser por el chat, puede ser por acá. Incluso de los por qué contestamos bien. Ah, yo contesté bien porque yo sabía por falta de contexto. Sí, perfecto, ahí está. Recordemos que aquí, correcto, pero el contexto era el que ya habíamos puesto, Luisa, muy interesante lo que estás diciendo. El contexto es lo que aparece en la presentación. Ahí está el contexto, ahí estaba, que es un texto discontinuo. Listo, los que contestaron bien, perfecto. Bueno. Sí, bueno, sí, digamos que hace parte de las opciones que están allí, pero es importante, faltan saberes previos, dice Juan Villalobos, perfecto, sí, quiere decir que de pronto o leímos el libro, no lo leímos bien, bueno, yo me leí El Principito, sí, que aparecen aquí, porque había un contexto, obviamente el contexto es el que habíamos puesto en la presentación, ahí está. Me vi la serie completa, perfecto, también. Si uno no se lee el libro, pero tiene la opción de ver la película o de ver otro tipo de cosas en donde se exprese realmente lo que aparece en el libro, perfecto, porque hay cosas que cambian totalmente lo que es el libro en realidad. La imagen, sí, sí, te pregunto para que estemos. Muy bien. Ahí tenemos el puntaje. Listo, muy bien. Interesante. Seguimos teniendo en todo caso personas que han contestado de manera incorrecta. Recordemos, son afirmaciones y hay que, obviamente en el ICFES hay una cosa que no se me puede pasar. En el ICFES todavía encontramos aquellas respuestas, aquellas preguntas de antes, pero sin las famosas cascaritas, eso ya no existe. Pero es posible que aún encontremos preguntas en las cuales una es la respuesta y las otras son incorrectas. Eso sí es así. Es posible que todavía los encontremos, y no es que esté mal, lo que pasa es que son dos teorías las que subyacen a esto. Muy bien. No les aparece. Bueno, sí, lamentablemente los que están ingresando desde sus celulares nada más y no pueden ingresar a la pantalla, no salen correctos, no les salen todos y posiblemente esa es la causa del error, correcto, sí, porque no les aparece la figura completa a todos. Bien, listo.
Entonces, hasta allí vamos viendo entonces que vamos a encontrar estas opciones sobre, obviamente, lo que están allí. Aquí me dan una sugerencia, y es que si se puede leer para que las personas que están accediendo desde un dispositivo distinto, obviamente su computador, que no les aparece, para que puedan responder. Listo, me parece muy bien esa sugerencia, muchísimas gracias. Entonces, en la siguiente pregunta lo vamos a hacer. Aquí tenemos de nuevo puntajes. Muy bien. Vamos a la siguiente. Bien, entonces, acogiendo la sugerencia, dice, según la tabla 7, que es la tabla que aparece allí, hay una distribución de preguntas. Continuo literario 24%, informativo no filosófico 30%, informativo filosófico 30%, discontinuo literario 8%, informativo. Es una tabla que tiene una información. Yo creo que los que no pueden ver la imagen, no se las puedo describir. Listo. Tenemos entonces aquí las respuestas. Bueno, lamentablemente para quienes no les iba a aparecer la figura, este era un texto, un ítem mixto, o sea, tenía una parte de contexto que tiene que ver obviamente con la pregunta, y la segunda parte era el análisis de una información porcentual que tiene la prueba. Ese es un ejemplo de lo que pueden aparecerles en ítems reales, es decir, ustedes pueden encontrar esos tipos de texto para contestar. Y ahí encontramos entonces, obviamente, las respuestas sobre los tipos de textos o el porcentaje sobre lo que nos estaban preguntando en términos de el ítem. ¿Listo? Miremos a ver si hay aquí alguna observación. Muy bien. Vamos a la siguiente. Nuevamente, puntajes. Muy bien. Recordemos que esta es una prueba de habilidad versus dificultad, no solamente de lectura. La prueba real dará cuenta de aquellos que tengan mayores habilidades para poder contestar. Vamos a la siguiente. ¿A qué texto hace alusión el gráfico? Ese es otro gráfico. Aquí es importante que ustedes hayan leído el libro o lo hayan abordado en clase. Entonces, esta es una pregunta estrictamente de filosofía que se aborda particularmente, obviamente, con este texto, que es el mito de la caverna, para que no se nos vaya, digamos, a confundir. Ese es un poco lo que yo les decía al principio. Lamentablemente hay instituciones educativas que eliminaron las horas o quitaron las horas que son importantes en filosofía para el abordaje de estos textos, porque precisamente por esa fusión que hubo de la evaluación, este tipo de textos filosóficos van a aparecer. Bueno, si de pronto el juego los ha sacado por alguna razón, intenten a ver si pueden sacar, no, porque aquí seguimos activos.
Listo, seguimos. Otro de gráfico, estamos utilizando, según el gráfico, los hombres que viven en la caverna, ¿por qué ven las siluetas reflejadas en la pared? Listo, bien, pues para las personas que pronto el juego la sacó, bien, voy a dar una pequeña espera para que con el código que les están dando ahí, que es el que ustedes pueden ingresar, porque yo no me puedo devolver porque sería otra vez sacarlos a todos y volver a hacer el ejercicio, damos una cierta esperita para que puedan volverse a conectar. Entonces, muy bien, para darles una espera, claro, en este texto que es de abordaje filosófico, ya les sigo diciendo, es un texto mixto porque tiene un contexto continuo y discontinuo y tiene unos elementos obviamente que son, ya no son literales, ya son de orden inferencial. O sea, ya aquí no solamente estamos hablando de cuál es el texto en términos de la imagen, a qué texto se refiere, que es literal. Si yo he visto la imagen, sé cuál es el texto, o sea que yo puedo contestar sin ninguna clase, digamos, de esfuerzo, porque ya sé que es ese tipo de texto. Pero ya en esta otra pregunta es inferencial. Lo mismo que fue inferencial, la pregunta que tiene que ver con el cuadro que tenía ciertos porcentajes y sobre esos porcentajes tendríamos que hacer un ejercicio en la cual revisamos efectivamente el porcentaje respecto de la pregunta, ¿cierto? Había que establecer ciertos elementos que aparecían allí. Muy bien. Vamos entonces, espero que ya se hayan podido restablecer en su conexión con esta pregunta. Muy bien, vamos con los porcentajes. Aquí van los puntajes entonces. Recuerden que cada pregunta es distinta. En el gráfico, ¿qué representan las sombras? Listo, muy bien, ahí están las respuestas. Sí, interesante la opción de quienes de pronto no se pudieron conectar, pero que ven a través obviamente de su computador. La respuesta es que, claro, si quieren, márquenla desde allí, no hay ningún problema, no les va a aparecer obviamente en el listado, pero ustedes pueden hacer el ejercicio marcando o diciendo cuál creen ustedes que sea la respuesta para que cuando aparezca la respuesta no haya ningún inconveniente, ustedes puedan ver si efectivamente marcaron de manera correcta o no la opción. Esta es una pregunta que sigue siendo inferencial, pero inferencial 2, porque aquí ya no solamente yo voy a hacer
ciertas interpretaciones o reflexiones que están en el orden de lo hermenéutico en términos de la simplicidad de la pregunta, sino que me lleva a hacer otro tipo de interpretaciones, es decir, en ese orden de lo hermenéutico acerca de qué significa efectivamente esas sombras para esas personas en ese contexto. O sea, sus sombras son su realidad. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Daniel. Muy bien. Vamos a la penúltima. Según el texto, sabemos ciertamente si la Tierra se mueve alrededor del Sol. Aquí está el texto, que es el que les coloqué ahorita en la presentación. Recuerden que lo abordamos. Bueno, muy interesante, muy interesante. Vemos la respuesta correcta es B, pero hubo muchos elementos. Recuerden que no es lo que nosotros sabemos, o sea, no es lo que yo sé. O sea, claro, nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Pero recuerden que respecto del texto, esta es una pregunta de orden de lectura crítica, es decir, es de orden superior, porque, y eso es lo que pronto a veces nos equivocamos y marcamos la opción que no es porque pensamos que es lo que yo sé, o sea, ya es innegable que obviamente la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Que nosotros somos un sistema heliocéntrico, pero no nos están preguntando lo que nosotros sabemos ahora, sino lo que se está diciendo en el texto respecto de eso. Eso es importante. No, para esa prueba ustedes deben irse casi que con la idea de no es tanto lo que ustedes sepan en este instante, sino lo que ustedes puedan encontrar en el texto, que eso es una parte de los errores que nosotros podemos obviamente cometer. Claro, obvio, se sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, pero el texto está poniendo en duda la relación entre el saber, el orden epistemológico que se puede establecer en una cultura y que lo que la ciencia puede determinar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Listo? Muy bien. Vamos al siguiente. Última. Muy bien. Muy bien. Cuando el texto dice, este es el punto que se trata, esa parte filosofía, ¿a qué hace referencia? De la filosofía, ¿a qué hace referencia? También le hicimos nuevamente el texto, que es lo que estamos teniendo ahí. Listo. Entonces, tenemos aquí, correcto, lo abordamos, muy bien. Recuerden, respecto del texto, ¿sí? De lo que nosotros estamos, obviamente, manejando aquí. Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia, efectivamente, el gráfico y lo que aparece allí. ¿Listo? ¿Cómo así que me están robando? ¿Quién dice? Listo, muy bien, felicitaciones. Bien.
Ay, ay, ay. Listos. Ya volvimos acá, entonces en este instante ya salimos de la actividad. Entonces, bueno, digamos que lamentablemente para algunos de ustedes el juego lo sacó, eso pues tiene que ver con la tecnología, de pronto algunas fallas, es normal pues en este tipo de actividades, pero lo importante es que lo esencial lo abordamos, el módulo de lectura crítica, para hacer un resumen antes de preguntas generales que pronto ustedes puedan tener en este instante, en estos últimos 15 minutos que tenemos de ejercicio. Es el segundo más complejo que tiene toda la prueba. La prueba en general no solamente es una prueba de lectura, necesito tener conocimientos, ya lo probamos en un ejercicio muy sencillo, muy amigable, pero no es un asunto de que yo simplemente con que sepa leer voy a poder contestar esta prueba o cualquier otra de las pruebas, y que obviamente en términos de el manejo de lo filosófico, el manejo de lo literario, el manejo de las estructuras, de los ítems que no son de azar, no es una cuestión de suerte, el ICFES con el nuevo, ya te contestó Víctor, la nueva estructura del examen no es de azar, no es eso de Virgen María, dame puntería, miremos a ver, si no me la sé, debe ser la C, nada de esas cosas funcionan, no es cierto, no hay tips, no hay pronósticos de preguntas para las que han venido preguntando sobre los presocráticos, entonces otra vez van a volver a aparecer los presocráticos porque eso no es cierto, así no funciona la prueba. El ICFES tiene una batería de cualquier cantidad de ítems y de manera aleatoria colocan las pruebas, los más fáciles, los más difíciles, los menos difíciles para cada una de ellas, y tiene distintas formulaciones de cuadernillos para colocarlo, por eso lo pueden hacer. Entonces vamos a contestar preguntas, si me ayudan entonces para esto, preguntas generales. A ver, cómo dice Víctor, ¿cómo puedo hacer más ejercicios de lectura crítica? Mira, definitivamente hacer un ejercicio de lectura crítica es leer textos realmente, digamos, filosóficos o literarios que nos generen de alguna manera algún tipo pues como de reto en términos del análisis que yo pueda hacer. Pero si se quieren familiarizar en este tiempo que están allí, familiarizar, no porque vaya a ser correcto, pues pueden utilizar lo que el ICFES permite, o si no hay otro tipo de ejercicios que la universidad puede ayudarles y puede obviamente ofrecerles para que con nuestro soporte, con nuestra ayuda, ustedes puedan ser mucho más, digamos, asertivos en el momento de abordar la prueba e ir un poco más seguros en este ejercicio, sobre todo en los aspectos que tienen que ver no solo con las preguntas cerradas, sino también con las preguntas abiertas. Bueno, no sé qué otras preguntas haya. Profe, en el momento no contamos con preguntas en el chat. Muchos de los comentarios fue con respecto a la prueba que hicimos anteriormente en el aplicativo, pero tenemos a Mariana Muñoz, quien tiene levantada la mano. Mariana, te voy a dar la palabra para que puedas hacer la pregunta que deseas hacer. Mariana, ¿ya puedes desbloquear el audio? Bueno, mientras Mariana se desbloquea, podemos mirar, dice Lina, que cómo puede ver la información que la universidad puede suministrar para reforzar lectura crítica. No sé si de pronto Diana o Cristian o Juan Pablo pueden darle la ruta para estos apoyos, para si ellos quisieran otro tipo de talleres que son los que también tiene la universidad, que sabemos que obviamente los podemos hacer, entonces para que a Lina se le pueda contestar su pregunta de cómo pueden conocer esta oferta que tiene la universidad para este tipo de refuerzos. Bueno, como universidad estamos constantemente en la preparación de talleres.
le quiero recordar a todos que pues mañana tenemos el de matemáticas y estaremos viendo la posibilidad de hacer otro taller de lectura crítica. ¿Sí? Más sin embargo, tendremos algunas pasantías con los directores de programa de la universidad, pero por el momento estamos a la espera de confirmar nuevas fechas para el próximo taller. Entonces, la idea es que estén atentos. Ahí le contesté a Lina. Y bueno, le comentaba que los talleres que tendremos del 11 al 22 de mayo con los directores de programa, que son las pasantías, ahí también pueden reforzar tanto la intención que tienen por alguna carrera profesional que les guste de la universidad, como puede ser el refuerzo en la parte de lectura crítica con la parte de matemáticas, que son tan importantes para la prueba IFES. ¿Sí? Profe, Mariana me escribe que el micrófono está bloqueado, pero Mariana... Mientras se desbloquea o mientras podemos contestar, entonces sí, podemos, a través obviamente de estos eventos que tiene la universidad y a través de estos espacios que la universidad ha aperturado para esto, porque pues sabemos que hay muchos de ustedes que sí están muy interesados en conocer toda esta información, y también sabemos lamentablemente que a veces circula información que no es correcta y a ustedes les llega muchas cosas que realmente no son las que ocurren en la prueba, y como obviamente aliados y como universidad y como todo lo que nosotros estamos haciendo para que ustedes tengan un mejor resultado, pues obviamente estarán recoger las inquietudes que ustedes tengan. Yo creo que se las puedan hacer llegar a través de los correos institucionales de mercadeo, y ahí les podrán dar a ustedes respuesta de las inquietudes que tengan. Mariana, ya puedes desbloquear tu micrófono para atender tu pregunta. Mariana, ¿ya puedes hablar? Fallas en el celular, que al parecer, pero que ya fue resuelta la pregunta que tenía. Gracias. Listo, ya tengo audio. Entonces, para todos ustedes jóvenes, muchísimas gracias por haber participado en este taller. Esperamos que hayan sido de su total agrado el ejercicio, que se hayan ido con muchísima claridad, no solamente del módulo de lectura crítica, sino también del resto de la prueba, que algunos de esos mitos o muchos de los mitos que alrededor de la prueba están, ustedes ya se vayan realmente tranquilos, porque hay muchas cosas que ustedes les dicen. Lamentamos que a veces las cosas que les digan no sean lo correcto, pero pues bueno, aquí vamos entonces haciendo. Francisco. Hola, Olga. Un saludo a todos los participantes al evento. A la pregunta, ¿cómo puedo practicar lectura crítica? Lo que tendríamos que decir nosotros como universidad es que la lectura crítica tiene que ver no solamente con los libros, con los textos escritos. La lectura crítica tiene que ver con la lectura de contextos en todos los ámbitos de la vida, desde una situación particular, desde cómo leo a mi familia, cómo leo a mi mejor amigo, de cómo afronto una noticia en la televisión, cómo asumo la información que viene del exterior y cómo mi criticidad puede llegar a abrirme camino. De eso se trata la lectura crítica, no es necesariamente de un texto escrito o una prueba en particular, es la lectura crítica del mundo, tal como es, y la apertura hacia aceptar lo que es tal como es lo que genera criticidad, lo que genera un pensamiento cada vez más propositivo. Entonces, es ampliar un poco el horizonte de lo que llamamos lectura crítica. Un buen lector es un buen hacedor de ideas y es un buen lector de la realidad. Ese es básicamente lo que les quería decir. Muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo de soporte de la universidad por acoger esta iniciativa,
a ustedes jóvenes por participar, incluso hasta los que de alguna manera en algún momento sabotearon. Eso nos lleva a empezar a entender que la tecnología en muchas ocasiones obviamente no es utilizada de manera correcta, no es la tecnología mala de ninguna manera, es la forma en la que nosotros obviamente nos acercamos a ella y los usos que nosotros podamos darle. Entonces, muchísimas gracias a todos. Queremos ser supremamente respetuosos tanto del tiempo de inicio como del tiempo de finalización. Gracias a todos por su puntualidad, por sus comentarios. Nos gusta muchísimo que les haya gustado.